En el corazón del desierto, donde las dunas doradas parecían olas detenidas en un océano de fuego, se alzaba majestuoso el palacio de Zafir. Construido en mármol blanco, traído de tierras lejanas y decorado con mosaicos de oro y esmeralda, aquel palacio era más que una residencia. Era un símbolo imponente del poder absoluto. Torres esbeltas se alzaban hacia el cielo despejado, mientras fuentes de agua cristalina susurraban en patios secretos, desafiando la aridez que los rodeaba. El sol, en su ocaso, bañaba cada rincón en tonos de cobre y rubí, como si el mundo entero ardiera en un perpetuo atardecer. Allí gobernaba el Sheikh Rashid al-Salim, un hombre que había conquistado no solo vastas tierras, sino también el temor y la obediencia de quienes lo rodeaban. De mediana edad, su presencia llenaba cualquier espacio antes de que su voz lo hiciera. Su cabello, negro como la noche más profunda, caía en ondas controladas sobre sus hombros, y su rostro, endurecido por años de lucha y gloria, mostraba una cicatriz que cruzaba levemente su ceja izquierda, recuerdo de una traición pasada que había jurado nunca olvidar. Sus ojos, de un gris acerado, observaban el mundo como si le perteneciera por derecho natural. Rashid era un señor de costumbres meticulosas. Cada mañana recorría a caballo los límites de sus dominios, no para inspeccionar, sino para recordar que todo aquel esplendor era fruto de su mano de hierro. En sus banquetes, la música resonaba entre columnas de alabastro, y el aroma de especias exóticas impregnaba los salones, pero su lugar en la cabecera de la mesa permanecía solemne, rodeado de súbditos y cortesanos que reían y celebraban para no provocarlo. A pesar de su riqueza inconmensurable, había en Rashid un vacío que ni el lujo ni la obediencia podían llenar. Sus noches, aunque vigiladas por estrellas infinitas, eran frías como el mármol bajo sus pies descalzos. Desde el balcón de su aposento más alto, contemplaba las caravanas que se perdían en el horizonte, preguntándose qué fuerza mayor movía a aquellos hombres humildes a desafiar el destino, a buscar algo más allá de lo visible, algo que a él mismo parecía escapársele entre los dedos. No obstante, Rashid se convencía día tras día de que el poder era suficiente, de que el amor era una debilidad reservada para los necios. Un hombre como él no debía sentir hambre por nada que no pudiera poseer. Y así, el palacio de Zafir se mantenía imperturbable, un santuario de grandeza silenciosa donde el sheik reinaba sin rivales, sin desafíos, sin emociones que lo pusieran en peligro. Lo que Rashid ignoraba era que, más allá de las dunas, en un rincón olvidado por su vasto imperio, el destino ya había empezado a tejer, con hilos invisibles, el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Porque incluso el desierto, con toda su crudeza, puede florecer ante el soplo de un corazón indomable. A muchos kilómetros del palacio de Zafir, en un valle donde los dátiles caían maduros de palmas que susurraban canciones antiguas al viento, se celebraba la gran feria de Al-Rashid, un festival anual que reunía a comerciantes, artistas y soñadores de todas las regiones. No había oro ni mármol aquí, pero sí una riqueza más pura, la del espíritu libre, el arte heredado de generaciones y la dignidad del trabajo sencillo. Las carpas multicolores se extendían como un tapiz viviente, vibrando bajo un cielo de un azul profundo. Aromas de especias, pan recién horneado y flores silvestres flotaban en el aire, mezclándose con las risas y la música del laúd que se derramaba por las calles de tierra apisonada. Artesanos ofrecían tejidos bordados a mano, amuletos de protección contra el mal de ojo, cerámicas que contaban historias en cada trazo. Fue entre esas gentes de alma luminosa que se movía Leila. De estatura menuda pero de porte erguido, con cabello castaño oscuro que caía en cascada hasta la cintura y ojos grandes del color de las hojas de olivo, Leila no necesitaba levantar la voz para ser notada. Su presencia, serena y firme, se imponía como un susurro que el corazón reconocía antes que la mente. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete.
Leila ayudaba a su abuela en un pequeño puesto de telas y bordados, donde los mantos brillaban bajo el sol como fragmentos de arcoíris caídos del cielo. Cada pieza llevaba las horas silenciosas de su laboriosa paciencia, cada hilo hablaba de sueños tejidos en secreto. No vendía ilusiones ni sometía su arte al regateo barato. Quien deseaba llevarse uno de sus trabajos debía entender su valor. Entre los visitantes, muchos admiraban su belleza callada y su dignidad inquebrantable. Pero Leila no mostraba interés en halagos vacíos. Su mundo era uno de principios claros, la libertad de elegir su camino y el respeto a su corazón. No todo lo que brilla es digno de admirarse, decía ella a su abuela mientras acomodaba los mantos, dejando que el viento los levantara como velas dispuestas a zarpar hacia el infinito. Ese día, sin saberlo, Leila se preparaba para un destino que había empezado a moverse en su dirección, como la marea que ni los astros pueden detener. Porque mientras los vendedores cantaban sus mercancías y los niños corrían entre las carpas, un séquito de caballos de guerra, vestidos de gala, avanzaba hacia la feria, levantando nubes de polvo dorado bajo sus cascos. La noticia llegó como un murmullo creciente. El Sheikh Rashid al-Salim, el hombre cuyo nombre se pronunciaba en voz baja por respeto o temor, había decidido visitar la feria. Muchos corrieron a limpiar sus puestos, otros a preparar ofrendas y presentes. Pero Leila no alteró su rutina. Ajustó su chal sobre los hombros, ordenó sus bordados y continuó con la calma del que sabe que su valor no depende de los ojos ajenos. Al borde de la explanada, bajo una higuera vieja, un anciano ciego que tocaba un tambor repitió una vieja profecía en voz baja. Cuando el halcón de acero encuentre la flor del desierto, ni su vuelo, ni su fuerza, bastarán para poseerla. Nadie prestó atención, absortos en el espectáculo de caballos y estandartes. Nadie, excepto Leila, que por un instante fugaz, sintió un estremecimiento en el alma, como si la tierra misma murmurara advertencias que el corazón aún no sabía interpretar. El bullicio de la feria alcanzaba su clímax, cuando el Sheikh Rashid al-Salim descendió de su corcel negro como la noche. Ataviado con un caftán de seda blanca bordada en hilos de oro, y una capa de terciopelo carmesí que se arrastraba como un río de sangre detrás de él, su figura dominaba el paisaje humano como un león entre gacelas. Guardias de aspecto feroz formaron un círculo a su alrededor, manteniendo a la multitud a raya, mientras los mercaderes se inclinaban con respeto forzado, temerosos de cometer el más mínimo error. Rashid caminaba entre los puestos con una mirada que no pedía permiso. La autoridad se extendía naturalmente desde sus pasos decididos. Todo le era ofrecido. Joyas, caballos de linaje puro, alfombras tejidas con hilos de luna. Pero en su pecho una inquietud invisible latía con fuerza. Nada le bastaba. Nada saciaba aquella sed nueva que no sabía nombrar. Fue entonces, al doblar una esquina de lonas desteñidas por el sol, que la vio. Leila, de pie junto a su humilde tenderete de mantos bordados, ajustaba uno de los paños que el viento había volteado. Sus movimientos eran sencillos, pero cada gesto emanaba una elegancia que desafiaba toda opulencia a su alrededor. No había miedo ni sumisión en su postura. Al contrario, una calma serena rodeaba su figura, como el oasis que no mendiga al viajero, pero lo salva. Rashid se detuvo, sintiendo un impacto sordo en el pecho, como si un martillo invisible hubiese golpeado el núcleo de su orgullo. Por un instante, el rumor de la feria se desvaneció en sus oídos. No existía más que ella, esa flor inesperada en medio del mercado ruidoso y abigarrado. Leila alzó la vista, sus ojos de olivo encontrándose con los suyos. No hubo reverencia, no hubo temor. Hubo un reconocimiento silencioso, como si cada uno viera al otro no por lo que representaba, sino por lo que verdaderamente era. Rashid avanzó, sin pensarlo, hasta su puesto. Tomó uno de los mantos finamente bordados, dejando que la tela le resbalara entre los dedos enguantados, apreciando la destreza del trabajo. Habló,
su voz grave y modulada llenando el breve espacio entre ellos. ¿Tú has hecho esto? Leila, sin agachar la cabeza, respondió con una serenidad que dejó un eco en el aire. Mis manos los bordan, pero mis sueños los tejen. Un murmullo recorrió a los presentes que, discretamente, observaban la escena. Nadie jamás había contestado al sheik sin adornos ni temor. Rashid, lejos de enfurecerse, sintió una punzada desconocida, fascinación teñida de desafío. Quiso comprar todos los mantos en un impulso de posesión primitiva, de imponer su voluntad como lo había hecho toda su vida. Pero en los ojos de Leila, tranquilos y firmes, percibió algo que lo contuvo. No era una mercancía, era un alma libre. Sin más palabras, Rashid dejó una moneda de oro sobre el mostrador, un acto que en otro tiempo habría sido visto como una bendición irresistible, y se marchó, dejando tras de sí una estela de curiosidad y asombro. Leila observó la moneda unos segundos. Luego la empujó delicadamente hacia el borde del puesto hasta que cayó en la arena polvorienta. Volvió a su labor como si nada hubiera sucedido, mientras el anciano tamborero, desde su sombra, sonreía como quien presencia el primer soplo de un huracán silencioso. La noche descendió sobre la feria como un manto de terciopelo punteado de estrellas. Las luces de las antorchas titilaban, proyectando sombras danzantes sobre las carpas y los rostros expectantes. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el eco lejano de un tambor lento, casi como un latido que marcaba el pulso oculto de la tierra. Desde su tienda ornamentada, Rashid observaba la feria desde una pequeña colina cercana. No había regresado al palacio. Algo invisible lo ataba a ese lugar vulgar en apariencia, pero rico en un misterio que ni su riqueza ni su poder podían comprar. Sus hombres aguardaban en silencio, notando la tensión en el rostro de su señor, pero sabiendo que cualquier palabra sería una ofensa. El sheik, acostumbrado a mujeres que se rendían ante su poder como hojas ante el viento, se encontraba ahora ante una resistencia que hería su orgullo como el filo de una daga. Leila, con su dignidad callada, había desafiado todo en lo que creía, y no podía permitirlo. No sin intentar quebrarla, no sin probarse a sí mismo que seguía siendo invencible. Impulsado por esa mezcla tóxica de fascinación y obstinación, Rashid descendió hasta la feria una vez más. El gentío se apartaba discretamente a su paso, como el agua ante una embarcación imparable. No buscaba alfombras ni piedras preciosas, solo buscaba a ella. La encontró al borde de la plaza, donde los más humildes tejían sueños en canciones y cuentos. Leila estaba de pie, escuchando a un anciano que narraba antiguas leyendas del desierto. Su rostro, iluminado por el fuego, tenía la serenidad de quien pertenece más al cielo que a la tierra. Rashid se acercó sin anunciarse. Se detuvo a pocos pasos de ella, lo suficientemente cerca para que su sombra la rozara. Durante un instante eterno, no hubo palabras, solo miradas. La suya, ardiente, implacable, acostumbrada a doblegar voluntades. La de ella, firme, clara como el amanecer, inquebrantable. ¿Por qué me desafías? Su voz, baja pero cargada de intensidad, rompió finalmente el silencio, más como un rugido contenido que como una pregunta. Leila no sonrió, no bajó la cabeza, no mostró temor. Sus labios se movieron en una respuesta suave, pero cortante como un cristal al sol. Porque no soy de quien piensa poder comprarlo todo, dijo, y sus palabras se elevaron como un estandarte invisible entre ellos. El aire pareció espesarse, cargado de algo más denso que el simple calor del desierto. Los ojos de Rashid brillaron, no de ira, sino de algo más primitivo y aterrador, deseo mezclado con admiración. No estaba acostumbrado a perder, y mucho menos a sentirse pequeño ante alguien que no tenía más armas que su propio corazón libre. Durante un instante que pareció desafiar al mismo tiempo, supo que no sería fácil, que conquistar a esa mujer no sería cuestión de poder ni de regalos,
y aún así, juró para sí mismo que no se detendría hasta verla rendirse. Pero en el fondo, una voz que no quería escuchar le susurró que tal vez, esta vez, el vencido sería él. La noche se había vuelto más densa, como si el mismo desierto contuviera la respiración en torno a la voluntad del sheik. El rumor de la feria disminuía mientras los fuegos se extinguían uno a uno, y las sombras alargadas de las carpas parecían vigías silenciosos de lo que estaba a punto de despertar en el corazón de Rashid al-Salim. Desde su tienda, Rashid contemplaba la pequeña moneda de oro que alguna vez había dejado en el puesto de Leila, ahora sucia de arena y desprecio. Acariciaba el metal frío entre los dedos, no por su valor material, sino como un recordatorio tangible de la humillación sufrida. En su mundo, donde todo se obtenía con un chasquido de dedos o el simple peso de su nombre, aquel acto de rechazo era un ultraje imposible de ignorar. Pero no era solo orgullo herido lo que inflamaba su pecho. Había una fascinación feroz, una necesidad urgente y primitiva de poseer aquello que le había sido negado. Leila se había convertido en su obsesión silenciosa, su pensamiento persistente que lo acompañaba incluso cuando cerraba los ojos y la soledad del palacio lo envolvía. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz besaban las arenas, Rashid ordenó convocar a su intendente personal. Sus palabras fueron claras, medidas, pero el fuego en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Quiero saber todo sobre ella. Dónde vive, quién es, qué ama, qué teme. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de madera de cedro. No escatimen en gastos. No toleraré errores. El intendente, un hombre curtido en los secretos de la corte, asintió sin atreverse a levantar la vista. Así, como el halcón que elige a su presa entre miles de criaturas del desierto. Rashid había fijado su atención en Leila, no como a un simple objeto de deseo pasajero, sino como a una conquista necesaria para restaurar su propio sentido de invulnerabilidad. Sin embargo, incluso en su determinación, una pequeña grieta comenzaba a formarse en su alma. No era consciente aún, pero el capricho que había nacido en él no sería de los que se apagaban con el paso del tiempo. No se trataba simplemente de obtener, sino de vencer algo dentro de sí mismo que empezaba a revelarse. Aquella misma mañana, mientras la feria despertaba lentamente, Rashid, oculto entre sus guardias y su séquito, volvió a observar a Leila desde lejos. La vio sonreír levemente a un niño que le ofrecía una flor de papel. La ternura de aquel gesto, sencillo y luminoso, le atravesó como una daga envuelta en terciopelo. Sin entenderlo del todo, el sheik sintió miedo. Miedo de lo que aquella mujer humilde, con su sola existencia, ya estaba cambiando dentro de su indomable corazón. El sol del desierto caía implacable sobre la feria de Al-Rashid, pero ni el calor abrasador podía disolver la determinación que hervía en el corazón del sheik Rashid al-Salim. Para un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara a sus pies, conquistar a Leila no era solo un capricho. Era una necesidad que se había enraizado en lo más profundo de su ser como una espina ardiente. Aquella mañana, el sheik orquestó su primer movimiento. No sería un gesto brusco ni una orden explícita. Rashid, maestro en la estrategia de la seducción silenciosa, planeaba deslizarse en la vida de Leila como el viento del desierto, imparable, inevitable. Ordenó enviar un carruaje adornado con sedas y gemas, un obsequio que en cualquier rincón del reino sería considerado un honor incomparable. Al llegar al pequeño taller donde Leila bordaba junto a su abuela, el vehículo brillaba como una joya bajo la luz implacable del mediodía. Los vecinos se agolparon curiosos, murmurando entre sí. La abuela de Leila, de rostro curtido pero ojos sagaces, comprendió inmediatamente la gravedad del momento. Leila, sin embargo, no mostró ni sorpresa ni emoción. Observó el carruaje como quien contempla una trampa disfrazada de promesa. El mensajero del sheik, un hombre vestido con ropajes finos, descendió del carruaje y se inclinó levemente, presentando un pequeño cofre de madera tallada. El gran Rashid al-Salim ofrece este humilde presente a la flor más digna del oasis.
anunció en voz alta, provocando una nueva ola de murmullos entre los presentes. Leila tomó el cofre en sus manos. La madera era suave y fragante. Al abrirlo, encontró un collar de zafiros tan profundos como el cielo nocturno, engarzados en oro puro. Un tesoro que podría haber comprado todas las tiendas de la feria juntas. El mensajero, sonriendo con una cortesía ensayada, agregó: «Su excelencia desea que acepte este obsequio como símbolo de su admiración y su interés». El silencio que siguió fue denso, como el aire antes de una tormenta. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando su reacción. Leila cerró el cofre con una calma imperturbable. Sus dedos, firmes y delicados, acariciaron la superficie de la caja antes de extenderla de nuevo hacia el mensajero. «Dígale al sheik que mi libertad no tiene precio». Sus palabras fueron pronunciadas con tal claridad y dignidad que el aire pareció estremecerse. Sin permitir que nadie objetara, giró sobre sus talones y volvió a su labor como si nada hubiera ocurrido, dejando al mensajero, al carruaje y al lujoso collar bajo el peso de su desprecio sereno. Desde la distancia, Rashid, oculto tras las sombras de un puesto de especias, había observado todo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de placer, sino de desafío. Cada rechazo de Leila no apagaba su deseo. Al contrario, lo inflamaba hasta rozar la locura. Porque ahora entendía que no bastarían los regalos, ni las promesas, ni las joyas para vencerla. Esta mujer exigía algo que Rashid aún no sabía cómo entregar: su alma. El día siguiente amaneció con un cielo velado de polvo, como si el propio desierto lamentara lo que había presenciado. El rechazo de Leila no era un simple desaire para Rashid al-Salim. Era una afrenta pública a su autoridad, una herida abierta que palpitaba en su pecho con furia contenida. Encerrado en la tienda de campaña más lujosa de toda la feria, rodeado de cortinas de seda y alfombras persas, Rashid se mantenía de pie, inmóvil, mirando hacia el horizonte sin realmente verlo. Su orgullo, ese pilar sobre el que había edificado su imperio personal, crujía ahora bajo el peso de una humillación insólita. Sus hombres más cercanos intercambiaban miradas discretas, sintiendo el aire cargado de una tensión casi insoportable. Sabían que su señor no aceptaba la derrota, que cada derrota, por mínima que fuera, demandaba una respuesta implacable. Rashid cerró los puños, las venas marcándose bajo la piel curtida. Dentro de su mente, el eco de las palabras de Leila resonaba una y otra vez. Mi libertad no tiene precio. Era como una llama que lo consumía, una llama que no podía sofocar con su riqueza ni su poder. La rabia que bullía en su interior no era dirigida únicamente hacia ella, era también contra sí mismo, contra esa nueva vulnerabilidad que detestaba reconocer. Había conocido la admiración, el miedo, la obediencia, pero nunca antes el desprecio envuelto en dignidad, y aquello, para Rashid, era un veneno dulce que, sin embargo, no podía dejar de saborear. El sheik decidió que no permitiría que esa mujer siguiera desafiándolo abiertamente. Si Leila no venía a él por su voluntad, entonces sería el destino quien la arrastraría a su lado. Así, en un acto impulsivo, ordenó secretamente a sus hombres más leales que controlaran el acceso al mercado donde Leila vendía sus bordados. Nadie debía comprar sus productos. Nadie debía ayudarla. Querían verla doblegada, forzada a buscar ayuda, a buscarlo. La orden fue ejecutada con la eficiencia silenciosa que caracterizaba al dominio de Rashid. En cuestión de horas, los puestos vecinos empezaron a notar la soledad creciente en torno al tenderete de Leila. Los clientes desaparecieron como hojas arrastradas por el viento, y mientras los demás continuaban vendiendo sus mercancías, ella permanecía allí, firme, sin entender todavía la marea invisible que se alzaba contra ella. Desde lejos, bajo la sombra de una palmera, Rashid la observaba. Esperaba ver desesperación, rendición. Sin embargo,
lo que encontró fue algo mucho más desconcertante. La joven seguía bordando. Cada puntada era un acto de resistencia muda, un desafío tan claro como cualquier palabra lanzada al viento. El orgullo herido de Rashid, lejos de aplacarse, ardió con más fuerza. No comprendía aún que su batalla no era contra ella, sino contra su propia alma, que comenzaba a reclamar lo que durante años había sido negado: el derecho a sentir, a perder, a amar de verdad. El calor del desierto se hacía más denso con el paso de los días, como si el mismo aire quisiera inmovilizar a los habitantes de Al-Rajid. Pero no era el clima lo que asfixiaba a Leila, sino una fuerza mucho más invisible y despiadada: la red de poder tejida cuidadosamente por Rashid al-Salim. Las noticias corrían rápidas por los callejones de la feria. Los comerciantes empezaron a cerrar sus tratos entre susurros y miradas nerviosas, evitando acercarse al puesto de Leila, como si llevaran una maldición sobre sus espaldas. Los pocos amigos que ella tenía comenzaron a desaparecer uno a uno, temerosos de las represalias que nadie nombraba, pero que todos sentían como un peso en el pecho. Leila notó el cambio de inmediato. Al principio, pensó que era una coincidencia, un giro pasajero de la suerte, pero la repetición de gestos evitativos, las miradas esquivas, los clientes que se alejaban tras breves vacilaciones, revelaron la verdad. Alguien movía los hilos de su mundo, alguien con el poder suficiente para apagar su voz sin necesidad de levantarla. Su abuela, mujer sabia forjada en el dolor de muchas derrotas, la miró con tristeza y preocupación una noche, mientras recogían sus bordados intactos bajo una luna blanca y silenciosa. El halcón ha extendido sus alas, murmuró acariciando las manos temblorosas de Leila. Pero no olvides, hija mía, que el espíritu libre no conoce jaulas. Leila apretó los labios, conteniendo el dolor y la frustración que amenazaban con desbordarse. No podía permitirse quebrarse, no ahora. Sabía que su dignidad era su única defensa en un mundo que se inclinaba ante la fuerza y el oro. Mientras tanto, Rashid observaba desde su caravana, rodeado de lujos que ahora le parecían vacíos. No había alegría en su rostro al ver la soledad que envolvía a la joven. Solo un agrio sabor de victoria incompleta, como una copa de vino derramado antes de tocar los labios. En una noche de tormenta de arena, cuando los vientos aullaban como espíritus antiguos a través de las dunas, Rashid caminó solo hasta la plaza vacía donde solía florecer la feria. Buscaba a Leila, deseando verla, deseando quizás, en un rincón oculto de su alma, pedirle perdón por el daño causado. La encontró bajo una lona raída, protegiendo sus mantos de la tormenta. Sus ropas simples ondeaban como banderas de resistencia bajo el viento cruel. Sus manos, firmes, no abandonaban su trabajo. Rashid se acercó, deteniéndose a poca distancia, la voz atrapada en su garganta. Leila, sintiéndolo detrás de ella, no se volvió. «Puede destruir mi mundo», dijo sin levantar la voz, «pero no mi voluntad». Esas palabras, llevadas por el viento, atravesaron la armadura del sheik como una daga de hielo. En ese momento, Rashid entendió que su poder, su riqueza, sus ejércitos, nada de eso serviría para doblegar un corazón como el de Leila. Y aunque no quiso admitirlo, una grieta más profunda se abrió en su interior. Una grieta que pronto lo enfrentaría a la verdad más dura, que el amor no se exige, se merece. Los días se arrastraban lentos bajo el peso del silencio y la exclusión. El puesto de Leila, una vez rodeado de vida y colores, era ahora una isla solitaria, en un mar de indiferencia impuesta. Pero a pesar del frío social que la envolvía, su espíritu ardía con más fuerza que nunca. La muchacha, lejos de rendirse, reinventó su resistencia. Cada mañana, antes que el sol se alzara sobre el horizonte abrasado, caminaba hasta el mercado cargando sus mantos bordados. Los extendía con esmero sobre su humilde mostrador y se sentaba a bordar bajo el inclemente cielo del desierto, como un acto de fe en su propia dignidad. No ofrecía sus obras,
no rogaba por compradores. Leila bordaba como quien escribe un testimonio para la eternidad, como quien siembra flores en un suelo que se niega a florecer. Y aunque nadie se acercaba oficialmente, más de una mirada curiosa se deslizaba hacia ella en secreto, más de un corazón temblaba ante la fuerza silenciosa de su resistencia. El rumor de su rebeldía muda comenzó a filtrarse entre los rincones de la feria. Mujeres de espíritu libre, viejos sabios olvidados por el tiempo, jóvenes soñadores que temían desafiar el orden establecido, todos comenzaron a ver en Leila una llama que ni el poder del sheik podía apagar. Una mañana, una niña de cabellos rizados, tímida como un susurro, se atrevió a acercarse. Sin decir palabra, depositó una pequeña flor silvestre sobre uno de los mantos y salió corriendo antes que alguien pudiera reprenderla. Leila sonrió apenas, una sonrisa triste pero luminosa, y recogió la flor como el trofeo más valioso que jamás habría podido recibir. Desde la lejanía, Rashid observaba, sintiendo una mezcla devastadora de emociones. Parte de él admiraba la entereza de Leila con una reverencia que jamás admitiría en voz alta. Otra parte, más oscura y orgullosa, ardía de rabia al ver su autoridad desafiada de forma tan sutil, tan invencible. Una noche, incapaz de resistir más, Rashid envió a su intendente con una nueva propuesta. No joyas esta vez, no carretas de seda, sino una oferta directa de protección y prosperidad. Un contrato que aseguraba a Leila una posición privilegiada dentro de su corte, respeto, riqueza y seguridad. El intendente, vestido con ropajes elegantes, llegó a la tienda de Leila y extendió ante ella el pergamino sellado. El gran sheik Rashid al-Salim le ofrece honor y fortuna, anunció con solemnidad. Solo debe aceptar. Leila tomó el pergamino en sus manos. Lo leyó en silencio bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, y luego, sin decir una palabra, lo rasgó cuidadosamente en dos mitades. Dejó que los pedazos cayeran al suelo como hojas secas arrastradas por el viento. Su respuesta fue clara como la luna llena en el cielo sin nubes. El intendente, humillado, recogió los fragmentos y se marchó en silencio, sabiendo que no había argumento en el mundo capaz de torcer la voluntad de aquella joven. Leila volvió a su labor de siempre, sus dedos ágiles bordando sueños en medio de un desierto de sombras. La noche había caído sobre Al-Rashid como un manto de terciopelo negro tachonado de diamantes. El viento soplaba fuerte desde el desierto, llevando consigo aromas de especias olvidadas y la promesa de un cambio inevitable. Era una noche nacida para los desafíos, para los encuentros que marcan un antes y un después en el corazón de los hombres. En medio de ese escenario, Rashid al-Salim, arrastrado por una mezcla incontrolable de deseo, rabia y desesperación, cruzó la feria vacía hasta llegar al pequeño puesto de Leila. No llevó escoltas ni presentaciones formales. No había lugar para máscaras ni para juegos de poder. Esta vez, era el hombre, no el sheik, quien buscaba a la mujer que había incendiado su mundo sin tocarlo. Una pequeña pausa. ¿Te está gustando esta historia? Escribe en los comentarios qué te está pareciendo. Y también, cuéntanos qué tipo de historias prefieres escuchar, porque estamos creando nuevas historias todos los días, y tu opinión puede ayudarnos a traer contenido que realmente te guste. Gracias por compartir tu opinión. Leila, como todas las noches, recogía sus mantos con la calma de quien no teme perder lo que lleva dentro. Cuando sintió su presencia, no se sobresaltó. Levantó la vista lentamente, encontrándose con los ojos de Rashid, donde ardían tormentas indómitas. Durante un momento eterno, ninguno habló. La tensión era casi palpable, como electricidad suspendida en el aire. Finalmente, Rashid dio un paso adelante, su voz saliendo ronca, cargada de emociones que ya no sabía dominar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, no como un señor a su súbdita, sino como un hombre a la única persona capaz de desarmarlo.
Leila sostuvo su mirada sin pestañear, su postura serena, su voz firme como el filo de un alfanje. «Respeto», respondió, «y libertad». La palabra resonó en el pecho de Rashid como un golpe seco. Todo su ser se rebelaba contra ella y, al mismo tiempo, la reconocía como la única verdad capaz de darle paz. «Te he ofrecido todo», replicó, acercándose aún más, el rostro sombrío bajo la luz de las antorchas. «Riqueza, protección, un lugar en mi mundo. ¿Qué más podría darte?» Leila inclinó la cabeza apenas, como si le doliera verlo luchar contra sí mismo. «No quiero un lugar en tu mundo, Rashid», dijo, utilizando su nombre por primera vez, como quien traza una línea imborrable en la arena. «Quiero mi propio mundo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Por un instante, Rashid sintió el impulso de tomarla entre sus brazos, de robarle un beso, de imponer su voluntad como lo había hecho con todo en su vida. Pero algo en los ojos de Leila lo detuvo. Una mezcla de tristeza, compasión y una dignidad inquebrantable que ninguna fuerza podría mancillar. El sheik dio un paso atrás, sintiendo una derrota más amarga que cualquier batalla perdida. «Entonces eres tú quien renuncia a todo», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sin esperar respuesta, Rashid giró sobre sus talones y se alejó, su silueta desvaneciéndose entre las sombras, como un rey destronado en su propio reino. Leila lo observó marcharse, sintiendo en su pecho una punzada de tristeza. No por él, sino por la tragedia silenciosa de dos almas que, aunque destinadas a encontrarse, se negaban a doblegar su esencia. La mañana siguiente se alzó silenciosa sobre Al-Rashid, como si el desierto mismo estuviera cansado de ser testigo de una batalla invisible. El viento arrastraba partículas de arena por entre las callejuelas de la feria, y el sol, aún bajo en el horizonte, proyectaba sombras largas y melancólicas sobre los toldos raídos. Leila, fiel a sí misma, había regresado a su puesto. El encuentro de la noche anterior no había dejado cicatrices visibles en su rostro, pero sus ojos, más profundos que nunca, reflejaban una tristeza serena, como el eco de una melodía que solo ella podía escuchar. Bordaba en silencio, cada puntada cargada de una dignidad que ni el más poderoso de los hombres había podido arrancarle. Los habitantes de la feria comenzaban a cambiar su actitud. La constancia de Leila, su fuerza silenciosa ante la adversidad, despertaba en muchos algo que habían olvidado: el respeto genuino, el reconocimiento de una valentía que no se gritaba, sino que se vivía día tras día. Una anciana, temblorosa pero decidida, fue la primera en romper el silencio. Se acercó a Leila y, sin decir palabra, dejó sobre el mostrador unas monedas envueltas en un pañuelo. Luego, sin esperar agradecimientos, se alejó entre la multitud. Ese pequeño acto de solidaridad fue el primer latido de algo mayor. Otros siguieron su ejemplo. Un joven entregó una bolsa de granos, una madre dejó un par de sandalias de cuero para que Leila no caminara descalza sobre las piedras ardientes. Ninguno hablaba, pero todos, con gestos mínimos, tejían una red de apoyo tejida en hilos invisibles de respeto y admiración. Desde lo alto de su caravana, Rashid observaba la escena con el ceño fruncido. A cada gesto de apoyo, su corazón se comprimía con una mezcla de vergüenza y dolor. Había querido doblegar a Leila, y en su intento solo había conseguido elevarla más, hacerla brillar aún con más fuerza ante los ojos de todos. Una noche, incapaz de encontrar consuelo, Rashid se encerró en su tienda, solo con sus pensamientos. Allí, entre cortinas de seda y perfumes caros que ya no lograban sofocar el vacío, enfrentó una verdad que había tratado de negar. No era el poder lo que enamoraba, ni el oro lo que conquistaba. Era la dignidad invencible de un alma que no se vendía. Se vio a sí mismo reflejado en un espejo de bronce. Ya no era el soberano invulnerable que había llegado a Al-Rashid, montado en su corcel negro. Era un hombre roto,
confrontado por su propia pequeñez ante la grandeza silenciosa de una mujer que no podía poseer. Y por primera vez en su vida, Rashid sintió algo que ni sus enemigos más fieros habían logrado provocarle: humildad. El regreso al palacio de Zafir fue para Rashid al-Salim una marcha silenciosa de derrota. Montado en su corcel negro, cruzó las dunas al amanecer sin el brillo de la victoria en su rostro, acompañado únicamente por el eco sordo de su propio corazón, latiendo con una furia que ya no entendía. Sus hombres, fieles pero temerosos, mantenían la distancia, conscientes de que su señor se hallaba atrapado en una tormenta que ni el más valiente osaría desafiar. El palacio, resplandeciente bajo el sol abrasador, parecía aún más frío e inhóspito a su llegada. Las fuentes de mármol, las columnas imponentes, los tapices de hilos de oro, todo le resultaba ahora vacío, ajeno, como si el esplendor que una vez lo había definido ya no tuviera sentido alguno. Encerrado en sus aposentos, Rashid se sumergió en un abismo de pensamientos oscuros. Caminaba de un lado a otro sobre alfombras persas, su capa roja ondeando tras de sí como un fragmento de tormenta, atrapado en un mundo detenido. Cada objeto que sus ojos tocaban le parecía insignificante comparado con la imagen de Leila, bordando bajo el sol, erguida contra la adversidad como una reina sin trono, pero con un reino propio en su mirada. Intentó ocuparse de asuntos de Estado, recibir emisarios, dictar órdenes, pero su mente lo traicionaba una y otra vez, regresándolo al recuerdo de su voz, de su negativa, de esa dignidad indomable que se había convertido en su obsesión más feroz. Los sirvientes lo veían recorrer los corredores como un fantasma de sí mismo, más delgado, más sombrío, prisionero de un anhelo que se negaba a reconocer en voz alta. Una noche, incapaz de resistir el peso de su soledad, Rashid se retiró a su terraza privada, aquella desde donde podía contemplar la inmensidad silenciosa del desierto. Allí, bajo un manto de estrellas que parecían burlarse de su impotencia, por primera vez permitió que su orgullo bajara la guardia y murmuró al viento: «¿Qué me has hecho, Leila? ¿Qué hechizo me retiene?». Sus palabras se perdieron en la vastedad nocturna, como sus esperanzas, como su antigua certeza de que todo en la vida se podía obtener con poder o astucia. En ese instante, Rashid comprendió que lo que deseaba de Leila no era su rendición ni su sumisión. Lo que ansiaba era algo que jamás podría exigir: su amor libre, su entrega voluntaria, nacida no del miedo ni de la necesidad, sino del reconocimiento mutuo de dos almas destinadas a encontrarse a pesar de todo. Pero sabía también que ese amor, si alguna vez llegaba, no sería un premio fácil. Tendría que ganarlo no como sheik, sino como hombre, y para ello tendría que cambiar. Tendría que mirar dentro de sí mismo y derribar los muros que había construido durante toda su vida. El viento del desierto soplaba con fuerza aquel amanecer, como si presintiera que un nuevo capítulo, tenso y decisivo, estaba a punto de escribirse en la historia de Rashid al-Salim y Leila. Desde su terraza de mármol, el sheik observaba las dunas cambiantes con una mirada sombría, los pliegues de su túnica agitándose como banderas de una guerra interna que lo consumía en silencio. Había llegado a una conclusión dolorosa. No podía arrancar el amor de Leila, ni podía ignorarla. Pero su orgullo, esa bestia indómita que aún gobernaba parte de su alma, le susurraba que debía hacer un último intento, un gesto tan grandioso que ninguna mujer, ni siquiera ella, podría rechazar. Así fue como Rashid ordenó preparar un regalo. No uno cualquiera, sino algo que representara la magnitud de su poder y su devoción. Mandó construir un pabellón entero en las afueras de la feria, un palacio en miniatura de mármol blanco, con columnas talladas a mano, fuentes que manaban agua de rosas y jardines colmados de jazmines y azahares. Al caer la tarde, la noticia del misterioso pabellón corrió por toda Al-Rashid como un reguero de pólvora. Nadie ignoraba de quién era el gesto ni para quién estaba destinado. Los curiosos se agolpaban alrededor, murmurando con una mezcla de asombro y envidia: «Leila,
que bordaba pacientemente junto a su abuela, escuchó los rumores sin alterar el ritmo de su aguja. Sabía que aquel esplendor era una trampa vestida de seducción, una jaula de oro que pretendía encerrar su espíritu libre. Al anochecer, el intendente de Rashid, esta vez acompañado por músicos de la corte y cortesanos ricamente vestidos, llegó hasta ella. Hizo una reverencia profunda antes de hablar. La grandeza de Rashid al-Salim desea honrar a la dama más noble con este refugio de belleza. Solo debe aceptar su lugar entre nosotros. Una caravana de mujeres elegidas llevaba cofres llenos de vestidos de seda, perfumes traídos de lejanos reinos, joyas cuyo brillo eclipsaba al mismo cielo. La feria entera contuvo el aliento. Era el momento que cualquiera habría soñado, el instante en que una vida de modestia podía transformarse en lujo y privilegio. Pero Leila, con la serenidad de quien conoce su verdadero valor, se levantó lentamente. Caminó hacia el pabellón, seguida por cientos de ojos expectantes. Se detuvo frente a las puertas de mármol, las contempló unos instantes, y entonces, sin mediar palabra, dio media vuelta. Regresó a su puesto de bordados, dejando tras de sí no solo el pabellón intacto, sino también un silencio tan espeso que ni el viento del desierto se atrevió a romperlo. Los presentes no sabían si admirarla o temerla. Rashid, que observaba de lejos, sintió en su pecho una punzada de dolor tan profunda que casi lo hizo doblarse sobre sí mismo. El regalo, que debía haber sido su triunfo, se convirtió en la evidencia brutal de su derrota. Y el veneno no estaba en el rechazo, sino en la certeza de que jamás podría comprar un corazón como el de Leila, ni siquiera con todo el oro del mundo. La luna ascendía majestuosa sobre el desierto, derramando su luz plateada sobre las dunas que parecían mares inmóviles. El palacio de Zafir, con sus torres blancas y sus fuentes silenciosas, se alzaba como un templo solitario de glorias pasadas, ahora incapaz de consolar a su señor. Rashid al-Salim, encerrado en sus aposentos, vagaba como un león herido. La magnitud de su fracaso era un peso que ni su orgullo, ni su poder podían sostener. Cada paso resonaba en los mármoles vacíos, un eco de su propia soledad. Se sentó ante su espejo de bronce, ese mismo que alguna vez reflejara a un hombre invencible, y lo que vio fue un rostro cansado, unos ojos que habían perdido el brillo de la certeza. El rechazo de Leila no solo había golpeado su orgullo, había abierto en él una herida profunda, una fisura por donde se escapaban todos los cimientos de su antigua vida. Recordaba cada detalle de su silencio, de su negativa. No había odio en sus gestos, ni desprecio. Solo una dignidad tan poderosa que lo desarmaba más que cualquier espada. La herida que sangraba en su corazón no era solo amor no correspondido. Era la amarga comprensión de que su vida, construida sobre conquistas y dominaciones, era en esencia un desierto tan vacío como el que se extendía más allá de sus ventanas. La noche transcurrió lentamente, y Rashid, incapaz de soportar la prisión de su propia mente, descendió hasta el jardín privado del palacio. Caminó descalzo sobre los senderos de piedra fría, buscando entre las sombras una respuesta que el poder no podía darle. Se detuvo frente a una fuente seca, olvidada por los sirvientes. El agua, que alguna vez cantara en cascadas suaves, era ahora solo memoria. Rashid, de rodillas ante la fuente muerta, susurró al viento. ¿De qué sirve todo esto si no puedo alcanzar su alma? Su voz se quebró, llevándose consigo las últimas resistencias que había mantenido en pie. Era la confesión de un hombre que había tocado la cumbre del mundo exterior y, sin embargo, había perdido la guerra más importante, la de su propia alma. Esa noche, Rashid no durmió. Vagó por los corredores oscuros del palacio como un espectro, y en cada rincón, en cada suspiro del viento, escuchaba el eco de la única verdad que se negaba a aceptar, que el verdadero poder no reside en la conquista, sino en el sacrificio, que el amor real no se exige, se merece.
El sol del desierto emergió aquel día como un cuchillo incandescente, cortando el cielo despejado en franjas de luz cruel. En el palacio de Zafir, Rashid al-Salim se levantó con el rostro endurecido por una resolución amarga. La herida en su corazón no había cicatrizado. Había fermentado durante la larga noche en una mezcla peligrosa de tristeza y orgullo herido. El sheik, acostumbrado a dictar el destino de quienes lo rodeaban, no podía soportar la idea de que una simple mujer humilde lo dejara en tal estado de impotencia. Aunque parte de su alma clamaba por humildad, por redención, otra parte más oscura y antigua exigía venganza, un último acto de poder para demostrar que aún podía controlar su mundo. Rashid convocó a sus consejeros más cercanos en la gran sala del trono, donde columnas de alabastro sostenían el techo alto como un cielo artificial. De pie, imponente, con su capa de terciopelo negro cayendo como una sombra a su alrededor, dio una orden seca y definitiva. Declaren a Leila y a su familia como enemigos de la casa de Zafir. Nadie en mis dominios podrá comerciar con ellos ni ofrecerles ayuda. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala, pero nadie osó cuestionarlo. Sabían que la furia del sheik, una vez desatada, era como una tormenta que arrasaba sin compasión. La orden se extendió como un veneno invisible por las calles de Al-Rashid. Los comerciantes apartaban la vista al cruzarse con Leila. Los vecinos, antes solidarios, cerraban sus puertas con miedo a ser asociados a ella. Incluso los mendigos, que nada tenían que perder, rehuían su sombra. Leila, al principio, no comprendió el alcance de la conspiración. Pero conforme los días pasaban y la soledad se hacía más espesa, entendió que algo mayor que el desprecio de los hombres la había sentenciado. Y aún así, se mantuvo erguida. Con la cabeza alta y el corazón sereno, recogía sus bordados día tras día. Se negó a mendigar. Se negó a llorar en público. Su dignidad era su última riqueza, y eso no estaba dispuesta a entregar. Una tarde, mientras las arenas del desierto levantaban torbellinos dorados, Rashid, oculto tras las cortinas de su caravana, contempló desde lejos a Leila luchando contra el viento para salvar sus mantos de ser arrastrados. Y algo dentro de él, algo que ni su orgullo ni su ira podían sofocar, se quebró definitivamente. Porque a pesar de todo, ella seguía de pie, no doblegada, no vencida, más fuerte en su pobreza que él en toda su opulencia. Fue entonces cuando Rashid comprendió que su venganza no había sido un acto de poder, sino una nueva derrota, porque, en su afán de dominarla, solo había logrado perderse a sí mismo. La noche había caído sobre Al-Rashid como un manto de cenizas, silenciosa y pesada. La feria, antaño vibrante, ahora era apenas un puñado de luces temblorosas resistiendo la vastedad del desierto. En el rincón más apartado, donde ni los susurros se atrevían a llegar, Leila doblaba cuidadosamente sus últimos bordados, consciente de que el nuevo día traería consigo decisiones que marcarían su destino para siempre. El viento nocturno traía consigo el olor de las tierras lejanas, como un llamado que solo ella podía escuchar. Era la voz de la libertad, de la vida más allá de las arenas y del poder que había intentado doblegarla. Mientras tanto, en su palacio silencioso, Rashid al-Salim no encontraba paz. Había pasado días inmerso en un torbellino de ira y remordimiento, pero esa noche, algo en su interior se rindió finalmente. Sentado frente a una lámpara de aceite, acariciando un viejo mapa de sus dominios, entendió que todos sus territorios, todas sus riquezas, no valían nada si a cambio perdía el respeto de su propio corazón. No podía retener a Leila como a una posesión más. Si la amaba verdaderamente, debía liberarla, debía dejar que ella eligiera su propio camino, aunque eso implicara perderla para siempre. En un acto de humildad desconocido para su alma orgullosa, Rashid dictó una orden que sus hombres apenas podían creer: retirar inmediatamente toda prohibición contra Leila y su familia, devolverle su honor, su derecho a comerciar, su lugar entre la gente,
Y aún más, renunció públicamente a cualquier reclamo sobre ella. El amanecer despuntó en el horizonte, pintando las dunas de tonos dorados y carmesí. La luz temprana encontró a Leila de pie, con su pequeño atado de mantos en los brazos, lista para partir. Cuando llegó al centro de la feria, encontró a la gente reunida en un silencio expectante. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos la miraban con una mezcla de respeto y tristeza. Fue entonces cuando un mensajero, montado en un caballo blanco, se detuvo ante ella. Sin descender, habló con voz clara. Por orden de Rashid al-Salim, la dama Leila es libre de ir donde su corazón la lleve. Ningún hombre en este reino tiene poder sobre ella. No hubo ovaciones, no hubo aplausos, solo un profundo silencio cargado de emoción. Leila inclinó la cabeza, no en señal de sumisión, sino como una despedida silenciosa. Sin mirar atrás, echó a andar hacia el horizonte, hacia su propio destino, hacia su libertad. Desde una colina cercana, oculto entre las sombras de una palmera solitaria, Rashid la vio alejarse. El dolor en su pecho era casi insoportable, pero debajo de la herida, algo nuevo comenzaba a crecer. Un respeto verdadero, no solo por ella, sino por el hombre que por fin estaba aprendiendo a ser. El desierto se extendía hasta el infinito, vacío y eterno, como un espejo del alma de Rashid al-Salim. Desde la colina donde había visto a Leila desaparecer en el horizonte, el sheik no se movió durante horas. Permaneció allí, inmóvil como una estatua esculpida en dolor, mientras los primeros rayos de sol quemaban su piel y la arena le azotaba el rostro. Por primera vez en su vida, Rashid sentía la ausencia no como una falta de algo, sino como una presencia insoportable, viva dentro de su pecho. Leila no era un bien perdido, era la medida de todo lo que él no había sabido ser. Regresó al palacio de Zafir a paso lento, solo, sin escoltas ni ceremonia. Los muros de mármol, que alguna vez lo acogieran como amo y señor, ahora parecían juzgarlo en su mudez. Cada fuente silenciosa, cada pasillo vacío, le devolvía la imagen de su fracaso más íntimo. Durante días, Rashid se aisló del mundo. No recibió emisarios, no dictó órdenes, no asistió a los consejos. Encerrado en sus habitaciones, caminaba de un extremo a otro, prisionero de sus pensamientos. El lujo que antes le parecía su corona, ahora era su cadena. Miraba sus tapices de hilos de oro, sus cofres llenos de piedras preciosas, sus caballos de sangre pura, y sentía un profundo desprecio por todo aquello. Había conquistado reinos, había doblegado ejércitos, pero no había podido conquistar el corazón de una mujer que solo pedía ser amada en libertad. En la soledad de su jardín privado, Rashid cayó de rodillas ante la vieja fuente seca. Sus manos, fuertes y curtidas, se aferraban a la piedra como si en ella pudiera anclar su alma desgarrada. ¿Quién soy yo sin mi poder?, susurró al vacío. La pregunta simple y brutal quedó flotando en el aire cálido, sin respuesta. Las noches se volvieron aún más largas. Bajo el techo abierto de su terraza, Rashid miraba las estrellas sin esperanza. Entendió que había caído en un abismo del que no podía salir simplemente con órdenes o fuerza. El abismo era él mismo, y la única forma de escapar era renunciando a todo lo que había creído ser. Aquel hombre que dominaba reinos se descubrió indefenso ante la verdad. Sin Leila, sin amor, sin la libertad que ella encarnaba. Él no era más que un hombre solo, un rey sin reino, un corazón sin casa. La madrugada llegó teñida de un azul oscuro, casi negro, como si el cielo mismo se negara a amanecer sobre el palacio de Zafir. Rashid al-Salim, consumido por noches de insomnio y días de soledad, sintió que su espíritu tocaba el borde de la aniquilación. Ya no era el hombre orgulloso que había intentado doblegar a una mujer con su riqueza. Era apenas una sombra,
arrastrando consigo las ruinas de un poder que no podía llenar el vacío de su alma. Fue en esa hora última, cuando los muecines aún no llamaban a la oración y la tierra parecía suspendida entre el sueño y la vigilia, que Rashid sintió una verdad brutal encenderse dentro de él. Amaba a Leila no como un conquistador a su trofeo, sino como un hombre desesperado que ha encontrado en otro ser la única luz capaz de salvarlo de sí mismo. Sin pensar, sin calcular, como un hombre que ya no teme perder porque ya lo ha perdido todo, Rashid montó su corcel y cabalgó hacia la feria de Al-Rajid. La brisa cortaba su rostro como cuchillas invisibles, pero él no se detuvo. Cada latido de su corazón era un grito que clamaba su nombre. Llegó al pueblo mientras la primera luz comenzaba a teñir de oro las arenas. La feria estaba casi desierta, los puestos cerrados, las calles dormidas. Pero él sabía dónde buscar. Descendió del caballo y caminó a paso firme hasta el rincón donde Leila solía tender sus bordados. No había nadie, solo restos de telas viejas agitadas por el viento. El sheik, con el corazón encogido por un miedo que nunca había conocido, cayó de rodillas en la arena. Cerró los ojos y, vencido, gritó al cielo: «Leila, perdóname. Te amo como jamás creí capaz de amar». Su voz, ronca, desgarrada, rompió el silencio de la feria dormida. Un grito que no pedía respuesta, que no exigía posesión, que era simplemente la confesión de un alma desnuda ante el universo. El eco de su clamor se perdió entre las carpas abandonadas, llevando consigo toda la soberbia, toda la vanidad, todo el pasado de un hombre que finalmente había comprendido que el verdadero amor no se impone, se entrega. Rashid permaneció allí, con la frente apoyada en la arena, sin saber si su súplica llegaría a los oídos de quien amaba. Pero por primera vez en su vida, no exigía, no reclamaba, solo amaba, libremente, con la humildad del que ha sido verdaderamente transformado. La luz del amanecer bañaba Al-Rajid con un resplandor suave y dorado, cuando Rashid al-Salim, aún de rodillas sobre la arena, sintió unos pasos acercándose. Levantó la cabeza lentamente, temeroso de una esperanza que su corazón no se atrevía a alimentar. Frente a él, vestida con una túnica sencilla que ondeaba en el viento matutino, estaba Leila. Sus ojos, serenos como el mar en calma, lo miraban sin rencor, sin miedo, pero tampoco sin promesas. Era la misma mujer que había desafiado su poder, su oro, su orgullo, y que ahora se presentaba ante él con la misma dignidad invulnerable. Rashid, aún sin levantarse, bajó la mirada. La arena cubría su rostro y su ropa, humillándolo ante ella de una manera más auténtica que cualquier ceremonia de súplica. «No he venido a reclamarte», dijo, su voz quebrada por la emoción. «He venido a pedirte que me enseñes a merecerte». Leila no respondió de inmediato. El silencio entre ambos era tan denso como la atmósfera antes de una tormenta. Cada segundo era un examen, una prueba de sinceridad, una evaluación del alma misma de Rashid. Finalmente, Leila habló, su voz baja pero firme, como la caricia de una brisa que puede modelar montañas. «Si quieres permanecer en mi vida, no basta con palabras, ni con lágrimas, ni con promesas». Sus ojos brillaban con una luz que no era dureza, sino justicia. «Deberás aprender a caminar a mi lado, no delante de mí, ni arrastrándome tras de ti. A respetar mi voz, mis decisiones, mis sueños. Deberás renunciar al hombre que fuiste y construirte de nuevo». La claridad de su condición era tan poderosa como un decreto divino. No había amenazas, no había imposiciones. Solo la verdad, desnuda y absoluta. Rashid cerró los ojos, permitiendo que esas palabras lo atravesaran como flechas. Sabía que no había atajo, que no existía oro suficiente, ni gestos grandiosos capaces de ganarse su lugar junto a Leila. Cuando volvió a mirarla, su rostro ya no mostraba desesperación ni orgullo herido. Mostraba aceptación. «Entonces caminaré», dijo, poniéndose de pie con lentitud, su postura más humilde que nunca. «Cada paso será para acercarme a ser digno de ti, Leila».
Ella inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la sinceridad en su voz, pero sin ceder aún su corazón. Sabía que el verdadero amor no empieza con un gesto dramático, sino con la constancia silenciosa de cada día. Sin más palabras, Leila se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el amanecer. Rashid, sin intentar detenerla, la siguió a distancia, sabiendo que el desafío apenas comenzaba, que la verdadera conquista sería la de sí mismo. Y bajo el cielo infinito del desierto, el sheik que alguna vez se creyó invencible, empezó su verdadera travesía, la del amor maduro, la del respeto conquistado, la de la redención ganada paso a paso. El tiempo transcurrió en Al-Rayid como las arenas eternas del desierto, imperceptible pero constante. Rashid al-Salim, el hombre que alguna vez dominó caravanas, palacios y ejércitos, ahora caminaba entre los hombres comunes, aprendiendo las lecciones que la vida le había negado en su arrogancia. Cada día, Rashid se presentaba en los lugares más humildes de la feria, ayudando a tender toldos, cargando mercancías, compartiendo su fuerza no como un amo, sino como un igual. Sus manos, antes acostumbradas al lujo, ahora se endurecían con el trabajo honrado. Sus ropas, antes bordadas en hilos de oro, se tornaron sencillas, sin ostentaciones. Cada amanecer era una nueva oportunidad para demostrar, no con palabras, sino con acciones, que su transformación era real. Leila, por su parte, observaba en silencio. No ofrecía palabras de aliento ni señales de aceptación prematura. Ella sabía que los cambios verdaderos no nacen de grandes gestos aislados, sino de la constancia silenciosa del espíritu. Así, bordaba en su pequeño puesto, mientras sus ojos atentos registraban cada paso de Rashid, cada gesto de humildad que antes habría parecido imposible. Pasaron semanas. Bajo el mismo cielo inmenso que había sido testigo de su primera confrontación, sus caminos comenzaron a cruzarse no como adversarios, sino como dos almas en reconstrucción. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en un mar de tonos carmesí y ámbar, Leila dejó su puesto y caminó hasta el pozo central de la feria, donde Rashid trabajaba reparando una cuerda desgastada. Se detuvo a unos pasos de él, su silueta recortada contra el horizonte ardiente. Rashid levantó la vista. No dijo nada. Sus ojos, ahora desprovistos de orgullo, reflejaban solo respeto, solo amor sincero. Leila sonrió apenas, una sonrisa tan leve que solo el corazón más atento podría percibirla. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, supieron que el desierto había dejado de ser un abismo entre ellos. No hubo declaraciones dramáticas, ni promesas grabadas en piedra. Solo dos almas, finalmente libres y dignas, dispuestas a caminar juntas bajo el mismo cielo. El palacio de Zafir, con toda su magnificencia, seguiría allí, pero ya no sería el símbolo del poder de un solo hombre. Ahora sería un hogar de puertas abiertas, donde el orgullo y la soledad habían sido reemplazados por respeto y amor verdadero. Y mientras la noche descendía, colmando el mundo de estrellas infinitas, Rashid y Leila permanecieron de pie uno junto al otro, sabiendo que la verdadera grandeza no se mide por el oro ni por el poder, sino por la capacidad de amar con dignidad. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.